Saludos amigos, hoy viernes 11 de enero de este año 2019. La República Dominicana entró a partir de ayer a una práctica diplomática que estaba evadiendo por mucho tiempo, que era la de entrar en un compromiso desaprobatorio del gobierno de Venezuela. Nosotros con Venezuela, la República Dominicana, históricamente nos hemos comportado siempre en la primera línea de la solidaridad, porque eso hicieron ellos con nosotros y lo hicieron desde la independencia, cuando albergaron allá a Juan Pablo Duarte, exiliado, perseguido a muerte por dominicanos que no merecían ni siquiera respeto público, pero apoyados en la fuerza lo hicieron salir del país. Por tanto, esa decisión de adherirnos a otras 18 naciones representadas en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que negó legitimidad al gobierno de Maduro, que ayer se instaló por 5 años más. O sea que se prolongó en el poder por 5 años más, después de vencer el periodo anterior. Nos coloca, por tanto, en una decisión, yo diría que histórica, sí, pero que en el plano ya de la diplomacia internacional, muy comprometida, porque eso obliga al país a ser severo con todo el que no cumpla con el régimen, con la Carta Democrática, precisamente. Un documento básico que es el que rige la vida de la Organización de Estados Americanos y que es una especie de copia del documento básico que dio origen a la Organización de Naciones Unidas. Yo creo que esa decisión quizás se postergó demasiado en el sentido de que el señor Maduro realmente violentó toda la capacidad de aguante del pueblo venezolano y de los que hemos sido sus solidarios amigos por décadas, por generaciones, como los dominicanos. Realmente este señor agotó la paciencia. Le pasó por encima una serie de normativas y ha pretendido eternizarse en el poder aún contra la voluntad, violentando los instrumentos democráticos, declarando ilegal a un Congreso que se eligió bajo su misma ejecutoria presidenciales. O sea, en elecciones que convocó su gobierno y que garantizó su gobierno, la oposición resultó electa mayoritariamente con respecto al oficialismo y a eso lo anula y lo suplanta con una asamblea constituyente creada sacada de la manga. Ya ahí, entonces todo eso ha deteriorado la estructura productiva del país. Es una nación que se asemeja a las más pobres de América Latina. Lo que está viviendo Venezuela se parece mucho a las urgencias características de Haití o de urgencias que se viven en buena parte de Bolivia o de Honduras, que son los países más pobres de la región. Eso no puede ser, siendo Venezuela la nación occidental con mayores reservas petroleras y con las tierras de cultivo agrícola más extensas y ricas y mejor dotadas, o sea, con agua por todas partes. A mí yo he estado en 2 momentos, cosa que debo celebrar, en 2 momentos históricos importantes de Venezuela, como fue la celebración de la nacionalización de los últimos reductos de la industria petrolera, invitado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y más luego también en la puesta en operación de la primera fase de la presa hidroeléctrica de Guri y al mismo tiempo la visita a Ciudad Bolívar, no se imagina, una ciudad minera hecha solamente para producir hierro,
aluminio, todas las estructuras de hierro, aluminio y acero, con un puerto, solo comparable eso a las grandes ciudades industrializadas de Europa, bueno, y de Estados Unidos. Pero todo eso está inactivo, quebrado. Venezuela está importando incluso derivados de petróleo para poder suplir a su mercado interno. Venezuela importa la mayor parte de los alimentos que consume y no alcanza lo que importa para toda la población. Allí escasean mercancías de uso diario que a uno simplemente le causa estupor saberlo. Papel higiénico, pasta dental, medicinas, todo. Así no se puede justificar un desgobierno. Eso es lo que se llama un desgobierno. Entonces República Dominicana aguantó y aguantó hasta que ayer se puso del lado de los que han venido, porque la verdad que ese movimiento viene hace casi, debe hacer 10 años que la comunidad internacional estaba en propósito de pedirle al señor Maduro, hace 8 años, que abandonara el poder en razón de que era notable que estaba utilizando mecanismos de fuerza. Bueno, la actitud viene desde cuando Chávez. Maduro lo sucede y actúa y agrava la cosa. Porque el gran error del movimiento bolivariano que ha encabezado el presidente Chávez fue pretender suplantar la infraestructura productiva existente, o sea, la burguesía, el sector privado existente, por uno nuevo creado por ellos y adepto al movimiento que han generado los señores Chávez y compañía. O sea, empresarios, líderes productores del país, tanto de la manufactura como del campo, que llevaban generaciones, lo anularon, lo persiguieron, le cerraron las puertas del crédito y de toda la facilidad, y para suplantarlo por otros nuevos, improvisados, muchos de ellos. Lógicamente vino la crisis, vino la debacle. Maduro debe comprender que lo que está aconteciendo ya es muy grave. México, que es la única gran nación que no apoyó, estaba hasta hace unos meses, hasta la llegada de López Obrador, ya decidida a violentar una política que tenía más de 50 años imperando en las prácticas diplomáticas de los distintos gobiernos de México, que era la de no intervenir en los asuntos correspondientes a cada nación. Pero hace unos meses también México se adhirió a pedir la renuncia del señor Maduro, hasta que López Obrador retoma, sabe que López Obrador se instaló a inicios de este año, retoma la práctica anterior, y entonces fue la única nación que se abstuvo de votar por la ilegitimidad de Maduro. La realidad, lo que acontece es que la comunidad latinoamericana, la fuerte, la que representan todas las naciones de América Latina y también de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, no quiere compartir espacios democráticos con el señor Maduro y su movimiento. Ante esa situación, nos parece a nosotros ya el gobierno de Venezuela tiene que buscar una salida política. Ojalá que sea honorable para ellos, que no sea el fruto de la violencia, de la pérdida de vidas o recursos materiales. Ustedes saben que muchas veces esto se resuelve con revueltas y cosas de esas que no.
por la irracionalidad y la falta de juicio de quienes en un momento dado no se dan cuenta que el entorno no los favorece, ni local ni internacional, que es el caso de Venezuela. De manera que parece una decisión dolorosa, sin duda alguna, para los dominicanos todos, porque nosotros tenemos un aprecio, una cercanía con el pueblo venezolano que data de siglos, es decir, de siglos, y cerrarle el paso a su gobierno, considerarlo ilegítimo, de seguro que fue un trago amargo para los que están dirigiendo el Estado Dominicano y por extensión a todos nosotros. Todos aparecerán algunos que por un desconocimiento, quizás por irrespeto a lo que es la memoria histórica, estén aplaudiendo todo esto y diciendo barbaridades, ¿por qué no lo hicimos antes? Pero deben entender quienes estén en esa actitud que el agradecimiento, la solidaridad son valores que no se pueden abandonar de un rato para otro, a menos que se deteriore tanto esa relación que usted se vea obligado a hacerlo. Por un lado. Por el otro, miren, como hoy es viernes, nos corresponde hacer algunas apreciaciones de fondo. Ustedes saben que nosotros les prometimos que íbamos a leer en detalle el proyecto de ley remitido el miércoles pasado, no este miércoles, sino hace una semana, al Congreso por el Poder Ejecutivo, que crea las asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructuras y que es relacionada con los servicios básicos de la nación. El proyecto, interesantísimo, muy detallado, es el fruto de una evidente consulta de experiencias locales e internacionales. Es interesante, pero es sumamente peligroso, porque es una privatización. Es el paso que le faltaba dar a la ley de capitalización. Un paso que el Congreso de la República, cuando conoció la ley de capitalización en 1997, con todas las fuerzas políticas allí representadas, las tres grandes de la nación, las históricas, las que han dirigido el país después de la muerte de Trujillo, decidieron no adherirse a lo que era una corriente internacional promovida, presionada por Washington y también por la Unión Europea, de privatizar todas las empresas públicas, privatizar, o sea, pasar de dueños del Estado al sector privado. Y se acordaron fórmulas intermedias, porque eso fue bajo una presión enorme. En el momento en que eso se estaba discutiendo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, los Exim Bank de las principales naciones asociadas a nosotros, o sea, Estados Unidos Europa y hasta Japón, la banca comercial grande, la que presta para grandes proyectos a naciones, todas estaban cerradas, negadas a seguir aportando recursos a la República Dominicana para atender problemas de déficit operativos de las empresas públicas y de servicios básicos. Lo que era acorde, todas le cerraron la puerta del crédito. A la Corporación Dominicana de Empresas, a la Corporación Dominicana de Electricidad se le negó toda facilidad de crédito. Al Consejo Estatal del Azúcar también. Y no había, por tanto, disponibilidad para emprender, acceder a fuentes de financiamiento para infraestructuras básicas, porque estaban afectadas por esa vocación de cerrar pasos y de presión. Bueno, la colectividad política dominicana accedió entonces a una capitalización de las empresas de Corde
había un arrendamiento de las empresas de SEA. La capitalización se extendió hasta el sector eléctrico. Entonces tenemos que desde entonces una ley de capitalización para la energía, se aceptó que era la que estaba en peor situación, que era de todos los servicios el que más incidía en la situación económica y social del país, el de más urgencia, y por tanto se accedió a capitalizarlo. ¿Cómo? Cediendo el 50% de la propiedad pública, creando una ley especial para diversificar la empresa, que estaba muy concentrada en un solo ente, para hacer varias empresas y todas ellas ponerla a disposición del sector privado en un 50%. Pero de una manera muy especial, cediendo el Estado el derecho, no obstante poseer el 50% de gestión de esas empresas. Todas las empresas capitalizadas que con el sector privado fue a parar la gestión al sector privado, reservando solo un puesto en el Consejo de Administración sin ninguna importancia, puesto que no decide nada en las decisiones de esas empresas. Pero no se cedió la propiedad total, no se privatizó. En el caso de los ingenios, como les digo, lo que se hizo fue que se arrendaron. Y eso, bueno, todavía están ahí los ingenios, aunque muchos de los que recibieron arrendamiento, esos ingenios lo que hicieron fue depredarlo, agravar aún más la situación en que estaban, pero se preservó la propiedad de las fábricas y de las tierras, vías férreas, etc. Algunas de esas asociaciones, como la del Ingenio Barahona, donde un grupo empresarial privado constituido por norteamericanos, guatemaltecos y dominicanos, ha recuperado el Ingenio Barahona y hoy es una de las estructuras más eficientes, productoras de azúcar y mieles del país. Hubo un año que produjo 100.000 toneladas métricas, que fue, miren señores, la situación llegó a un grado de deterioro tal, el Consejo Estatal del Azúcar, los 11 ingenios del Estado, había como 4 cerrados y 7 operando, que los 7 juntos, la producción total de la última zafra que hicieron siendo propiedad del Estado, sin arrendar, no sobrepasaba las 100.000 toneladas. Lo mismo que está produciendo lo que era un ingenio en esos tiempos que producía 20, 30.000 toneladas, que era el Ingenio Barahona. Ese Consejo Estatal del Azúcar que llegó a producir 835.000 toneladas métricas para exportar. Se había reducido a eso y la CDE era un desastre. Lo dice este reportero que está aquí, que vio todos los bombillos de alarma encendidos en las plantas de Itabo 1 y Itabo 2. Que entre las dos no producían 75 megavatios. Las dos. Que las 5 plantas de Jaina nomás quedaban 2 y las otras 3 las usaban para reponer piezas en las 2 que estaban operando. Esa era la situación cuando se decide la capitalización. Y además, porque había la firme decisión de los estamentos de poder, Estados Unidos y Europa, de provocar al Estado que se diera la propiedad. Que no se le daba ningún tipo de recurso, ningún crédito estaba disponible. Así fue que tomó el poder el PLD en el 96. Bueno, pero la comunidad política representada en el Congreso, el PRD, el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano, no accedieron a ceder la propiedad pública, a la privatización pura y simple. Y dijeron que servicios como el agua potable, servicios como la educación, servicios como el transporte, no podían ser privatizados porque el país caía y la educación, le dije, no podían ser privatizados porque el país y la vivienda, porque podía caerse en una dependencia tal del sector privado que muchos de esos servicios lo que se iban era a agudizar y a crearse, por tanto, una acción
que se monopolizara o simplemente se ejecutara con discrecionalidad, lo que el Estado no puede hacer. El Estado está en obligación de servir para todos los dominicanos los servicios de salud, de educación, de transporte, de vivienda. Entonces, mire, esa ley, lo primero que hace el proyecto ese, ayer me lo leí de nuevo, está colgado en Diario Libre. Lo primero que hace es que declara la seguridad social como principal objetivo. Principal objetivo de asociación público-privada de la seguridad social, o sea, SENASA, esas son las instituciones. La ARS, que trata los temas de la que era la antigua Instituto Dominicano de Seguros Sociales, los riesgos laborales, la de riesgos laborales. Yo no sé si la tesorería también, pero dice toda la seguridad social. Habla de los acueductos y las presas, porque si está hablando de abastecimiento de agua, ¿de qué está hablando? Habla también de otros servicios, dice, y otros servicios, o sea, transporte, educación, todo. Energía. Y yo creo que esa iniciativa, que es del Ministerio de la Presidencia, que por cierto es el que preside el órgano que va a administrar eso, conjuntamente con los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo. Esa sería la entidad que administraría esta famosa. Y habla ya de enajenación de propiedad pública, para no decir privatización, con derechos tales que el sector privado que participe de una compra de un bien público, cualquiera, una empresa, simplemente un valor que tenga se refiera a capital, cual que sea, no sea reversible en el tiempo. La decisión, o sea, usted puede vender un acueducto, una presa, y luego de vendida no puede ser revertida. Ese proyecto nosotros consideramos que, por cierto, introduce un cambio fundamental de políticas públicas que se guarde. Porque si bien es cierto que el país necesita una asociación público-privada para enfrentar problemas urgentes de infraestructura, por ejemplo, el desarrollo de otras vialidades, de autopistas, la conversión de puertos en puertos modernos que atraigan mucha inversión extranjera, con capacidad de manejo, con experiencia, con grandes cantidades de capital, aeropuertos que se necesitan para seguir desarrollando todas las vías de comunicación aérea. Si bien es cierto que eso es necesario, solamente, y que es necesario una asociación público-privada para esos fines, entonces habría que limitar esa ley a esas necesidades. Pero llevarla a servicios, llevarla a la seguridad social, como lo pregona abiertamente la ley, lo menciona como un objetivo básico. Es peligroso porque el Estado dominicano, por suerte, se encuentra en la antesala de demostrar que es posible afrontar el tema pensional con una fuente básica que aporte el trabajador y el empleador. Es posible enfrentar la inversión en salud con el sistema de seguridad social autosostenible, o sea, haciendo hospitales públicos bien suplidos en capacidad de competir con el sector privado en la calidad y extensión de los servicios de salud. Y por tanto, cobrar lo que cuesta la prestación de esos servicios y pagarlo de manera autogestionaria con la seguridad social. Si nosotros damos esos pasos y liberamos al Estado de tener que cubrir la responsabilidad de prestar servicios de salud y de sustentar el sistema pensional,
los recursos que le sobren al Estado son suficientes para afrontar las necesidades referidas a transporte masivo, a educación, a vivienda, que son lo que faltaría por afrontar, y a generación en los planos en que se necesite en algún momento que el Estado esté presente, como lo hizo con Punta Catalina, generación eléctrica. Lo que es acueducto, alcantarillado, sanitario, son obligaciones del Estado. Eso no se puede poner en manos del sector privado, ni las presas tampoco, porque van a administrarla únicamente para que generen beneficio y no para que alcancen a la mayor parte de la población. Entonces, estamos en una situación en la que se nos quiere meter por debajo de la puerta la privatización de servicios públicos importantes. Cuidado con eso. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro, ¿cómo te va? Bueno, yo creo que el tiguerito anoche se fue. Se fue. Pero octubre está al doblar de la esquina, Pedro. El último suspiro. El último suspiro. Pero para que usted vea cómo son las cosas, en vez de hablar del bambinazo que dio ese muchacho que es un tolete de las estrellas, para dejar a los Tigres del Licey, de hablar de lo bien que está ese equipo de las Estrellas Orientales, de lo que ponen a hablar del Licey. Pero el Licey ya, dejen al Licey tranquilo. Sí, ¿Tú viste el tablazo que le dio y al cerrador del Licey? Tati. ¿Con qué autoridad ese muchacho? ¿Qué estampa tiene? Una estampa, Pedro, bueno. La estampa de ese muchacho es extraordinaria. Es tan extraordinaria que muchos me temo que quizás no lo tengamos en la próxima temporada aquí. Aprovechenlo. Aprovechenlo ahora y véanlo, porque después bye. Pues se lo llevan y lo compran y ya no lo volvemos a tener. Ese muchacho hay que verlo. Hay que verlo, disfrutarlo, porque si no, yo creo, si no el próximo año. Difícilmente esté al alcance. Sí, Tati Junior. Qué bueno. Sí, qué buenazo. Además, fildea muy bien, que bien se desplaza para ambos lados en el shortstop. Es una copia de Alex. Sí. Y quién sabe si mejorada. Y cuidado, porque hay que darle tiempo. ¿Entiendes, Pedro? Que la gente aquí se acelera. Y tiene un brazalete. Sí, pero hay que darle. Lo he visto tirar desde el fondo hay que darle tiempo. De la media luna. Hay que cuidarlo, que el papá lo siga orientando bien, para que se cuide de algunos, ¿sabe cómo es? Amigos, relacionados. No. Muchas veces le falta coger un poquito más de libras. Sí, ay, mi madre. Pero ellos lo manejan. Le digo que se parece notablemente a Alex Rodríguez. Un peloterazo ese muchacho. Y en octubre volvemos. Vamos a ver ahora cómo si la cosa parece que van a pagar el estadio Quiqueya. No me diga, no vamos a ver pelota. Cibao y la capital sin pelota. Bueno, la suerte mía que me he situado en el medio allá del este. Oye. Que me toma 10 minutos. Como él vive ahí en Juan él dice, ahora yo puedo fácilmente. En 10 minutos estoy en el play, de San Pedro. De San Pedro. Y en 30, pero tú no vas al play, Pedro. Y en 30 en la Romana. ¿Cuántos años tú tienes que no vas al play, Pedro? Cerca de 30 o 40 años. No. Yo en las series finales casi siempre hago el esfuerzo y voy. Yo lo que no soporto es ir a un juego de serie regular y ver los errores que cometen estos desgraciados irresponsables jugando pelota. Yo no soporto eso. ¿Por qué? Que pierdo la paciencia. Son errores de niños. Entonces, unos corridos de base irresponsables no se aplican para hacer bien las distintas jugadas. Ya eso no hasta ahí. Bueno pero en la serie final las cosas mejoran mucho. Qué bueno el cafecito de RNN. Es bueno, ¿verdad, Pedro? Entonces tú vas a esperar ya octubre. Sí, octubre. Que el Licey se renueve. Que se renueve. Oye, pero como se caen los equipos, Pedro, es una cosa seria. Es verdad. Sí.
Pero nos hicieron falta ese zurdito, que es una estrella. Ese otro muchachito, el zurdito del Licey. Sí, sí. Y Argelis, que sí, Argelis. Argelis. Ay, qué estrella. Lo perdimos. Y mira ya. Y el otro que tira como un derecho ahí. Perdimos esos dos. Te quería preguntar, ¿qué tú opinas de las famosas infidencias que ha significado los comentarios que hizo el presidente de las Águilas sobre el pobre Acta y los comentarios que también se revelaron que hizo Chilote Llenas? Óyeme, eso es terrible. Eso es precisamente la parte mala. Qué cosa más fea. De la vulgarización de los medios de comunicación electrónicos. Porque esas cosas, todo el mundo sabe que entre humanos, las bajas pasiones, las cosas estallan. Pero eso se administra. Hay que administrar. El silencio, para ayudar. La buena costumbre obliga a que esas cosas se mantengan ocultas. Pero ahora, con esas grabaciones irresponsables y eso de las redes sociales, usted ve a hombres públicos que tienen posiciones importantes en la sociedad, ponerlo como gallaretas, como vecinas chismosas. Eso es terrible. A las Águilas, que tienen una estructura dirigencial tan respetuosa, que ha sido autosuficiente en el desarrollo de una tremenda institución y empresa, como son las Águilas Cibaeñas, el equipo, la corporación, ya que es eso, una empresa grande, le hace mucho daño esto que están revelando en las redes sociales. Pierden autoridad. Autoridad moral, ética, profesional. Ojalá que eso se recomponga y se le dé algún tipo de solución. Y a la gente que ya tome medidas, cualquier reunión de un equipo, de una junta, se le pide ya a los que participen que lo guarden los celulares, que no entren con celulares a esa reunión. Porque ya usted no puede confiar en nadie. Hasta ese grado hemos llegado. Mira, Pedro, quiero referirme a dos situaciones. Dos situaciones que se produjeron ayer. La primera, la puesta en libertad. O sea, no le dictaron medidas de coerción. Es lamentable. Al tigueraje que embadurnó de heces en la Suprema Corte de Justicia. Qué cosa más seria. Cuánta indefinición en este país. Yo lo que espero es que eso no motive a esos señores a esperar a que salga un día un líder nacional y sea embadurnado. Porque como no pasó nada, y lo que hizo fue, se llenó ahí de aplausos y vítores ante una situación rastrera como la que se presentó frente a la Suprema Corte de Justicia, donde el vandalismo se sirvió a todo lo ancho, la vulgaridad de un sujeto reconocido porque nació ahí en medio del tigueraje, el perraje, del Falpo. Dice que él no estaba ahí, pero que si hubiese sido él lanza un diputado, que no fue diputado por votación, fue diputado por señalamiento, que él hubiese tirado 2 o 3 camiones para de heces. Y no pasa nada. Si tú te lees un artículo de un periodista de la Primera Línea ayer en el periódico Hoy, solo le faltó decir lo mismo. Lo único que lo hace con figuras bien creadas, figuras de un intelectual. Pero la verdad es que eso es la frustración. Usted no puede llevar el grado de frustración. Pero está llevando esos planos. A los extremos de ser tolerante y no solo tolerante, ¿no?, sino de auspiciar y aplaudir situaciones como esa, Pedro. Es bueno que sepa que ese es el sentimiento de un sector de la clase media alta, profesional, que a estas alturas, que se le está agotando el tiempo, le están cayendo los años encima. Sí, no han conseguido. Y que han pretendido
llegar al poder. No porque han eso podido. es todo lo que hay ahí. Sí, sí. Y se le está acumulando esos niveles de angustia. niveles de frustración y de angustia, como dice Mozart. Sí, de angustia y que de los frustración. tiene hasta deformados. Deformados. Tú lo ves desfigurado completamente. Desfigurados. La amargura es tal que los ha desfigurado. Son capaces de cualquier cosa. Y peor que desfigurarlos, los ha empequeñecido. Porque los planteamientos que hacen no se corresponden se adhieren a cualquier interés, por antinacional que sea, con tal de desmeritar al país. Así es. Increíble, Pedro. Pasan por alto lo que pasó con el lienzo nacional, que fue embadurnado también. Lo pasan por alto. Porque son los mismos que creen que es igual pro haitianos, pro lo que dicen son los mismos que creen, que son muchos, que la soberanía eso es un concepto y nada más. Pero, perfecto, sigan dejando que el Estado es pasar un la obstáculo, cosa y como sigan, dicen los neoliberales. Prosigan con el oportunismo y el dejar hacer a nombre de la democracia. Perfecto, sigan en eso, que yo les voy a contar un cuento. Mozart, ¿tú conoces este término? Procrastinación. ¿Qué es? Eso es un término que dice Adriano Miguel Tejada, que define a quien no adopta la responsabilidad que le corresponde históricamente y la deja para después. Y la va dejando en una actitud preconcebida, porque es que no quiere adoptar responsabilidad pública. Sí. Él lo analiza hoy. Yo creo que si él le hubiese dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y lo que te corresponde hacer hoy, ya resuelve. Pero procrastinación se llama la actitud. Bueno, aprendamos de Adriano Miguel. Eso es lo que rodea esa decisión. Sí. Eso es lo que explica esa decisión. Esa decisión. Pero perfecto. Sigan ahí. Después no se quejen. Mira otra cosa, Pedro. La República Dominicana votó el sí, que es desconociendo el gobierno. Analicé eso esta mañana, pero quiero ir tu visión también. Bueno, desconociendo al gobierno, dice Mozart de Lancer, legítimo de Nicolás Maduro y de su partido en Venezuela. Yo creo en la autodeterminación de los pueblos. Y creo que esa expresión de la República Dominicana es una expresión a través de las autoridades legítimas también, la de la República Dominicana. Es una expresión. 18 naciones. Sí, pero la nuestra, yo no estoy hablando de otras naciones. 18 la nuestra es una libre determinación. O sea, la República Dominicana decidió a través de sus autoridades desconocer, es un derecho que tiene la República Dominicana. Ay, sí. Sí. Sí, claro. No es un derecho. Sí, y eso hay que respetarlo. Yo no lo comparto. Porque yo entiendo que el organismo que planteó eso de desconocimiento es un organismo ilegítimo, históricamente ilegítimo, como es la OEA. Porque si algo tiene la OEA es precisamente que es el organismo que ha servido para desconocer democracia, se ha prestado, desconocer derecho, se ha prestado para eso. Entonces nada que salga de eso puede tener sanidad ni legitimidad. No, se haya cansado, como ya cansó, porque fíjate, el Estado Dominicano, óyeme, se resistió a tomar esa decisión. Está bien, se resistió. Yo estoy diciendo que respeto. Óyeme, estoy diciendo que respeto la decisión del gobierno dominicano. La respeto porque tiene derecho. El gobierno es una expresión de que el pueblo, ¿en quién delegó el pueblo dominicano dirigir el Estado? Pues en esas autoridades fiables. Esas autoridades tomaron esa decisión y yo la respeto. Ahora yo como ciudadano no la comparto. Yo creo que Venezuela... Te queda en minoría. Yo creo que Venezuela, a pesar de lo que está pasando,
de ese proceso doloroso por el que está atravesando ese pueblo maravilloso. Sacrificios enormes. Todo esos sacrificios es un pueblo que tiene que sacar de abajo. Y él, el pueblo de Venezuela, que se dio esas autoridades. Porque ¿de dónde surge el chavismo? Fue de ahí. No me vengan con fue de ahí. Pero, esas mismas autoridades fueron las que desconocieron que en unas elecciones que ellos patrocinaron, Sí. la oposición resultó mayoritaria. Entonces, para desconocer eso, se inventaron una asamblea constituyente. Mozart, es que han dado pasos terribles, Bueno, contradictorios bueno. de la voluntad popular. Yo digo que el pueblo de Venezuela tiene que buscar y tiene que trazar su propio Eso es destino. lo deseable, eso es lo que uno aspira. Sí, pero ese discurso, Pedro, pudiera parecerse al discurso de esas grandes naciones, dictando normas y rutas. Estados Unidos, por ejemplo, aspira a que sea la democracia, pero ¿cuál democracia, papá? La de Bolsonaro. La democracia de persecutora, persecutora de Naciones Unidas Correa. vía CICIG, Esa. porque es una democracia teledirigida. Esa democracia con teledirigida. preferido. Con preferido. La democracia que se llevó de paro a una presidenta legítima como era Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. No, espérate. Tenemos que ser coherentes, aunque no nos guste Maduro. Y que se a mí no inventa, me gusta Maduro. Y que se inventa acciones persecutorias contra Correa. Porque, no me gusta Maduro su proceder. Y contra Lula. No me gusta. Es un hombre descompuesto, ese hombre. Pero es el hombre que fue votado por su pueblo, fue votado por el pueblo. Tiene unas raíces ahí populares que vienen de dónde, viene desde atrás. El chavismo nació bien, Pedro. Si te sirve de consuelo, y se fortaleció internamente. Desmontarlo es un proceso que amerita de una oposición primero que se ponga en lo suyo, que trabaje. Y que corrija todos esos errores. Y que corrija errores. Todos esos errores que estos señores han cometido. ¿Me entiendes? Sí, pero en el marco de ese proceso interno que se lo da a su pueblo. Eso no es de otro color, eso es así. Pero bueno, el asunto es que la República Dominicana se unió a la mayoría de las naciones y desconocen al gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ver ahora cuáles son los procedimientos a seguir, porque entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que ahora la ser complementado con una acción. Con una acción de definición diplomática y política. ¿Verdad? Sí, así es. Vamos a esperar cómo se procede en esto. No crean que porque no nos hagamos los tontos tampoco. Eso también tiene un componente geopolítico interesante en el marco de procesos que se están dando a nivel regional. Componente geopolítico interesante. En el marco de procesos que se están dando en cada una de las naciones, incluyendo la República Dominicana. Espérate. Yo anoche dije en equipo mediático que eso tenía relación con una presión severísima que estaba ejerciendo el Departamento de Estado desde hace meses para que la República Dominicana se alejara de Maduro y de los chavistas. Yo pero no sé una si acción clara. No, pero no me lo diría como que hacia República Dominicana. Es una presión abierta de Estados Unidos que Estados Unidos no quiere. Y que se agravó cuando pactamos relaciones con la República Popular China y pidieron compénsenos. Así dijeron. El Departamento de Estado. Compénsenos. Y la compensación era romper con Chávez. Ahora mira, yo no voy a caer. Con Maduro. Oye, yo no voy a caer en la debilidad que han caído algunos. Que en aras de posiciones políticas conocen de proceso y entonces lo vulneran porque no van
a favor de sus intereses y de su planteamiento. Sí. Por ejemplo, avergüenza lo que aconteció con esa noticia falsa. Una vulgar manipulación del periódico. ¿Cómo se llama la cosa esa? De Miami Herald. Miami Herald. Una vulgaridad. Sí, es verdad. Pero y sin embargo aquí... Una especulación, sí. Una especulación. Y sin embargo aquí hubo un político, un dirigente político, un barbarazo de eso, enemigo de Trump y que buscan, y de enemigo de la administración del presidente Danilo Medina, porque eso fue una maldad también. Eso era procurando situaciones aquí en el país. Ese tuiteó diciendo golpe final a la reelección, al reeleccionismo. Digo, carajo, ¿por qué tiene eso que ver? Porque por lo que yo te estoy diciendo. Porque es que están ciegos. Ciegos. Entonces, ¿cómo analizaron el asunto? Ah, no, se brotaron las manos. Eso quiere decir que el Departamento de Estado y los Estados Unidos y la administración Trump está peleado. No, pero más o menos eso sugirió el presidente del PRM. Pero lo que estoy... El joven Paliza. No, y Vinicito. Y otros. Eso sugirió. Ante una vulgar manipulación, Pedro. Una noticia falsa. Sí, porque además búscala la estructura de la información para que tú lo veas. En ninguna parte del gobierno norteamericano. En ningún sitio. Pero ellos aplaudieron. Y por eso yo decía ayer, déjame esperar mi fuente. Porque te abruma, porque imagínate tú, un periódico, principal periódico del país, te lo destaca como su noticia principal. Sí, hombre, sí, eso fue un exceso. Un exceso con las implicaciones que tiene una vulgaridad político-noticiosa como esa, manejada. Sin duda. Usted tiene que preservarse, tiene que cuidarse. Hoy ese mismo periódico entonces saca. Pues es increíble. Saca una encuesta. Sí. Para tratar de compensar. ¿Tú entiendes? ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Tú ves por qué que no avanzan aquí los políticos? ¿Y por qué líderes como Danilo Medina y Leonel Fernández se encaraman y se imponen? Se rigen los destinos de la nación. Porque no andan con gallo locuras. No son gallos locos, no. Pero ayer yo vi dirigentes políticos de primera línea haciéndose eco de ese asunto y diciendo, no, eso es que lo dijimos, que esas relaciones con China iba a traer vaina. Lo dijimos. ¿Sabes lo grave que es eso? Sí. Y eso es una señal de que la reelección no va a pasar. Oye, eso, la ligereza. Así no se puede. No debemos seguir procediendo así por asuntos coyunturales. Todo el mundo sabe que forman parte del pero no, del así combate no. político. El combate político, pero así no. Pero tú no puedes jugar con la opinión pública así. Eso no debe ser. Ahí está todo eso desmentido. Dice José Ramón Peralta que nunca había sido tan buena la relación. Y además, de los dos estados. Y además el canciller que incluso con conversación directa con las autoridades. Y que te dice, ¿cómo? Pero a mí me resulta irracional que ese rumor exista. Yo te dije ayer. Mira, que ese rumor exista, dijo el canciller. Sí. Si en las relaciones de comercio con Estados Unidos, ellos no tienen una relación más favorable que la que tienen con la República Dominicana. Un 30% más envían los norteamericanos. Y mira con la madurez que se planteó el canciller. El canciller no ha hablado de desmentido ni nada de eso, ni el gobierno. ¿Me entiendes? Porque no se van a poner al nivel de los otros. Lo que ellos dicen, nosotros no hemos recibido. Y porque conocen la fuente. No hemos recibido notificación. Fíjate la altura. El Nuevo Jera es el centro del anticubanismo. El nivel. Del antifidelismo. De Miguel Vargas y de la manipulación. Y de la administración del presidente Danilo Medina. No es desmentido, es simplemente colocar la cosa en su justo lugar. No hemos recibido notificación alguna oficial
hemos estado en contacto y tenemos unas relaciones sumamente cordiales con la administración del presidente Lo Donald mismo Trump. dijo el embajador dominicano en Washington. Exactamente. ¿Tú entiendes? Sí. Tú estás viendo la diferencia entre una cosa y la otra, entre unos políticos y otros políticos. Algo que se expresa entonces en la inteligencia de la gente, que la gente al final de cuentas dice, pero ven acá, ¿y cómo yo voy a apostar? ¿A qué voy a apostar si no es a los que están ahí? Que lo están haciendo como lo están haciendo. Porque después andan buscando las razones por las cuales no pegan una. La cogiste, Pedrito. Que a propósito, hay una encuesta, una firma importante, donde salió a relucir los funcionarios, Pedro, de mayor valoración. Y ahí destacan a Peralta y al de Obras Públicas, y a nuestro amigo Simón, y al superintendente de banco. ¿Entiendes? Una serie de funcionarios que están haciendo lo que tienen que hacer y dejan a un lado a otra serie de funcionarios que tú sabes. Buenos días, Orión. Buenos días, don Orión. Buenos días. Saludos, amigos, saludos. Luis Armando Asunción, nuestro amigo de la Superintendencia de Banco, y Simón Lizardo. Simón Lizardo Mezquita. Nos alegra mucho. Nos alegra muy que bien nos ponderado, muy bien ponderado, como el de Obras Públicas y José Ramón. Bueno, señores, saludos. No, y también el ministro de la Presidencia, parece muy bien. Saludos. Entre otros. Esta es la encuesta de New Link. Hablaron de esta empresa en estos días. Esa es la del... De New Link. Esa es la de New Link, esa es la de los líderes más de mejor imagen. De mejor imagen. ¿Esta es la que tú te refieres? No, la otra hay otra, esa es la más imagen. Hay otra. Esa es de los líderes, que lo encabeza Danilo Medina. Fíjense. Y la otra es una sobre el desempeño de los funcionarios. Sí. Mira, Esta es la desempeño de los funcionarios, sí, está bien. Sí. Bueno, señores, muchas gracias, señor director. Miren, es importante nosotros insistir en señalarle a ustedes. La República Dominicana vive un buen momento de su economía. Por consiguiente, todo lo que se deriva de eso es positivo en sentido general. No quiere decir que la sociedad dominicana no sienta niveles de falencias en algunos temas. Por ejemplo, el tema de la muerte materna, prenatal y eso, es un tema, es una falencia, un tema difícil. Pero sin embargo, tú notas que los funcionarios del área del sector salud plantean, primero no ocultan la realidad y están señalando con un criterio autocrítico qué debe hacerse y hacia dónde debemos de ir. Porque las sociedades no son perfectas. Sí. Las sociedades no son perfectas. Ahí se está trabajando, el presidente Danilo Medina expresa preocupación, obviamente como jefe del Estado, siempre que se reúne con el gabinete y le dan los informes, el presidente es muy puntual, más que en lo positivo, que lo estima como una situación que debe ser normal. Lo positivo debe ser lo normal. Cuando hay algún nivel de situaciones difíciles en áreas del gobierno, entonces el presidente actúa y llama al funcionario y está sobre el tema. Pongo ese ejemplo del tema de salud. El otro tema son aquellos brotes que se dan en el cuerpo, en la anatomía social, económica del país, como es el caso del incidente de Baní, que comienzan a aflorar algunas cosas, hay algunas declaraciones, a mi modo de ver, a veces tremendistas, para producir algún tipo de protagonismo excesivo, otras se acercan a la realidad de los hechos. Pero en sentido general, es lo que yo quiero señalar, la economía dominicana marcha bien, incluyendo su sector externo. Por eso es, y no por otra cosa, que uno dice que el reportaje o la revelación que hace el periódico El Nuevo Herald de Miami es infundada, aun cuando ayer se hizo mucho esfuerzo para valorar las condiciones del periodista que
emitió que firmó el reportaje. No importa si el periodista tiene nivel o no, si ha sido corresponsal en Haití, ha sido corresponsal en La Habana, etcétera. Por lo que ha sido corresponsal en La Habana es que me llama la atención. Sí, claro. Me llama la atención. Pero la declaración, el canciller, como dice Mozart, fue muy cuidadoso Diplomático, Muy diplomático, sí, muy diplomático. porque el mundo en este momento, especialmente América Latina, vive momentos muy difíciles. Muy difícil. Lo primero que le digo es, si nosotros vamos bien en términos económicos, lo que tenemos que hacer siempre es proteger todos los indicadores Preservar de la eso. economía, y esos indicadores son a lo interno y a lo externo. Y cualquier cosa puede afectar uno u otro. Por ejemplo, la República Dominicana votó a favor cuando se propuso en el seno de la Organización de Estados Americanos declarar ilegítimo el gobierno del presidente Maduro. Pero al mismo tiempo su canciller dijo que el presidente mandó un embajador a la toma de posesión. Sí, así fue. Le bajó el De nivel representación. a la misión. No se trata de un miembro del gabinete o un vicepresidente o el canciller, pero se hizo representar al país en la toma de posesión del presidente Maduro, del nuevo mandato del presidente Maduro. ¿Y qué dice el canciller? No, nosotros no queremos tomar medidas extremas, porque queremos tener la suficiente calidad para participar en cualquier solución pacífica al tema venezolano. Esa es la mejor posición, Pedro. Es mejor. La mejor posición. Incluso gobierno de izquierda, como el gobierno del presidente López Obrador, el gobierno de Nicaragua, El Salvador y el gobierno de Bolivia, se abstuvieron. Porque la situación de Venezuela es particularmente difícil. Y nadie puede decir que esas elecciones, ni mucho menos nosotros en la República Dominicana, que sabemos de elecciones amañadas, sabemos de elecciones donde el voto no se cuenta, que hay colchones, entonces no podemos decir que el presidente Maduro, sí, fue elegido por el pueblo y que sé yo cuánto, no. Señores, las estadísticas que están pasando de Venezuela, las estadísticas que se saben de Venezuela, el 90% de la población venezolana en este momento es pobre, 90%. Pero ¿y cómo? Uno no llega a pensar, y no lo están dando organismos de las Naciones Unidas, esas estadísticas. Como por ejemplo que la gente ha bajado 12 libras el promedio, la población, por falta de comida. O sea, yo no sé si ese es el imperio o si es los trogloditas de izquierda o qué es lo que está pasando. La realidad es que Venezuela vive una situación angustiante. 3 millones de venezolanos han abandonado el país. Entonces, pongo esto de ejemplo para decirle que la sensatez en la aplicación, en el manejo de políticas, tanto política exterior como política interna del gobierno, ayuda a entender el momento político, el manejo adecuado de los elementos de debate alrededor de la economía. Fíjense que gente como Silverio, del Banco Central, Sí. yo leí su artículo y bueno, nada, que sí y no y todo lo contrario. Es decir, Pedro Silverio. Ex del Banco Central. Sí, no, yo digo, y un bancentraliano, como sí. le llaman ustedes a la cultura del Banco Central, sí, un bancentraliano. Le dice, sí, en los últimos 50 años la economía ha estado creciendo, pero no ha consumado el salto al desarrollo. Eso quiere decir que el modelo económico tiene algún tipo de problema. El Banco Central ha dicho que donde quiera que se produzca una situación Antes decía que se retocaban para llegar a eso. No, ahora dice ahora que tiene algún tipo de problema. Sí. Bueno, y además él mismo señala lo que es un modelo y lo que es un conjunto de políticas públicas que se toman que se representan un modelo. Y todos nosotros... el silencio aprobatorio de que hablábamos ayer. Sí. Todos nosotros, los impíos de la economía y de todo, decimos siempre que hay un modelo socialista y un modelo capitalista. A partir de ahí yo no sé. Entonces viene el neoliberalismo, viene la que sé yo cuánto, vienen los ortodoxos, viene el Estado benefactor, viene que sé yo cuánto. Y Juan Bosch nos enseñó a nosotros que dentro del sistema capitalista el modelo europeo, el modelo del bienestar
bienestar social es que se le llama, el modelo que usan los europeos, explicaba eso y era una diferencia con Peña Gómez, ¿por qué no podía aplicarse en la República Dominicana? Sencillo, las condiciones materiales básicas, fundamentales, primigenias de la República Dominicana no estaban dadas para montar un modelo sueco, un modelo... Podía darse en el futuro. En el futuro, explicaba eso. Por eso, como tampoco podía darse un modelo como el albanés del socialismo, porque para tú instalar una superestructura jurídico-política sobre una estructura económica, tienen que atrasar, tienen que, ¿cómo tú dices? Como un zapato, pegarse la suela con el resto si la suela es menor, te va a quedar un pedazo fuera. No te van a salir los pies así. Entonces, nosotros vamos como debemos ir. ¿Qué pasa? Sí, perdimos tiempos importantes. Lo que dice Daniela... el director del... sí. Adriano Miguel. Correcto, es decir, nosotros hemos dejado muchas cosas para después. Es verdad, en la historia dominicana muchas cosas. Y él lo señala a partir de 1960. Bueno, ajusticiamos al tirano, ¿qué hacemos ahora? Se quedó toda su estructura de poder, es verdad. Es verdad. Y eso dio como consecuencia la consolidación de un Estado oligarca. La oligarquía, ¿quiénes eran? Los detentadores de la tierra, los quienes monopolizaron el comercio interno y externo, los financieros, los que monopolizaron la banca y el poder político. Esa era la oligarquía. Un grupo, Pedro lo llama como familia, un grupo de familia. Lo mismo que pasó en todo Centroamérica. Pero nosotros retardamos eso. También lo retardó El Salvador y Nicaragua con la dictadura, pero eso eran con dictaduras que se prolongaron, la de Somoza. Entonces, ahora nosotros tenemos un país camino al desarrollo. Por eso yo le digo, van para el zafacón de la historia los líderes del PLD que produzcan una situación que dañe este paso acelerado y gigantesco hacia el desarrollo. Yo no estoy diciendo quién es que lo va a seguir conduciendo ni nada, para que no me pongan ninguna. Yo digo que si hay una crisis interna en el PLD que a su vez genere una interrupción de este proceso, los líderes de ahí van para el zafacón de la historia. Importa lo que hayan aportado. Porque a Balaguer le dicen, sí, usted mantuvo una dictadura blanda, pero usted también aportó al desarrollo. Usted puso todo lo que Pedro llama reservorio de agua, todas las presas. Usted trabajó en la infraestructura. Y mientras nosotros estábamos queriendo desalojar a Balaguer del poder, él estaba construyendo apartamentos y cosas, de manera arcaica y sin control. Y estaba haciendo desarrollo y nosotros estábamos construyendo presas entendiendo, y canales. porque había una estructura oligarca militar y económica, ¿o no?, que amparaban a ese gobierno, aunque ese gobierno daba, especialmente en su última etapa, del 86 para acá, hasta que se terminó, daba notaciones liberales, pero era un gobierno de fuerza, no vaya a creer. Es una presa que se llama Aguacate, que nunca ha recibido una gota de agua. Tú lo has dicho eso, tú lo has dicho. Pero no hay problema. No hay problema, eso así. Ahora, señores, nosotros estamos desarrollando, aquí se está desarrollando una burguesía. Se está desarrollando un sector comercial plural, amplio. Aquí cualquiera tiene una buena estructura comercial, de servicio, de emprendimiento. Aquí se está hablando este año de innovación y competitividad. Aquí la primera asociación público-privada importante que se dio fue en traer a ese muchacho con una estructura acordada con el sector privado para la competitividad. Es decir, las reglas de juego ustedes tienen que participar. Se acabó esto de prácticas desleales de comercio. Y esta muchacha Yolanda Martínez, en Procompetencia, le está señalando antiguos miembros de nuestra familias poderosas. Familias poderosas. Le está diciendo, no, ustedes no están trabajando, ustedes tienen competencia desleal en tales y tales cosas. Le dolió hoy se convierte, a mucha gente, se sintieron afectadas. Bueno, pero alguna vez hay que comenzar. Alguna vez hay que comenzar. Entonces, si aquí se establecen las reglas de juego, mira, antes aquí, ¿cómo es que le llaman al cintillo que se le da a la propiedad? Antes era con un cintillito que solamente decía, si tú tenías un inmueble, que tú estabas ocupando ese inmueble de buena fe. Nada más. Eso era lo único que tú podías decir.
Tú no tenías ningún título ni nada, ni tú sabías qué era. Tú podías comprar lo que tú quieras. Incluso los bancos todavía tienen préstamo con ese cintillo. Tiene un nombre, si alguien me lo puede alguna vez acordar, que es un cintillo. Tú lo que tenías era un cintillo. Pedro compró una casa en tal cosa, tiene un cintillo. El banco te prestaba, te consolidaba la hipoteca con eso. Pues ya estamos caminando hacia la titularidad. No solamente para los adquirientes en el entorno privado, sino para aquellos que se mantuvieron como adquirientes de buena fe o que tuvieron donaciones o cesiones del gobierno en materia inmobiliaria. Hoy vienen, nosotros que estamos vinculados a la inversión turística, aquí viene gente y te habla de 100 millones de dólares, 150 millones de dólares, 200 millones de dólares como si nada, a la República Dominicana. Sí. ¿Por qué no lo invierten en Tanzania? Sí. ¿Por qué no lo invierten en El Salvador? Bueno, lo invierten en la República Dominicana porque vamos caminando hacia un modelo económico y político de consolidación. Ya nosotros nos olvidamos del socialismo aquel que queríamos. Ya lo que queremos es un capitalismo menos salvaje. Eso es lo que estamos todos aspirando. Y hay una izquierda todavía delirante, delira. Cree que nosotros podemos llegar. ¿Cuál es el referente que tenemos para decir, no, nosotros vamos a un gobierno de liberación nacional? ¿Cuál es el referente? Cuba. Cuba ahora está revisando su constitución para buscar un modelo que se acerque sin causar vergüenza a un capitalismo como chino, como China. Vietnam. E inversión fresca extranjera que sí. reactiva la Vietnam, una economía la estructura productiva de Cuba. Vietnam, una economía depende de un pujante. 80% del alimento importado en este momento. Ahora, sí. Entonces, no quiere decir 12.000 toneladas métricas de arroz importan los cubanos. Quiere decir que el liderazgo de Fidel falló. Yo no digo eso. Léanse todo la literatura del presidente Fidel Castro y ustedes van a ver que es lo más cercano que hay a Cristo. Lo más cercano que hay a Jesucristo. Es eso que te acabo de decir, que es una economía, Pedro. A excepción de unos cuantos que fusiló. Pero... pero también Cristo le dio unos cuantos ramplimazos a mucha gente. Oye, Pedro, la economía con la política, Pedro, no me dañe la vaina. También que verlo. Con la política es un ensamblaje. Tú no puedes ser mañana Finlandia, como creía Peña Gómez en el deseo de que nuestro pueblo fuera así. Peña Gómez llegaba de Finlandia y una vez decía, oye, yo lo mejor. Y Noruega, Bélgica, Suiza. Ahí los capitalistas entregan el 55% de la ganancia. Oigan la visión que se tenía. Oye, la visión que se tenía. Eso no lo conocíamos nosotros. ¿Cuál era la visión? Bueno, la más cercana a la realidad era la del profesor Juan Bosch. No se puede poner ese modelo económico porque este es un país atrasado en tal cosa. Señor, en el 1960 todavía nosotros no nos habíamos puesto zapatos en términos general. No nos habíamos puesto, en el 70, nosotros, el campesino dominicano, tenía un calzapollo. Sí. Yo viví eso. En el 70, 75. Era rural. Cuando Corea del Sur inició su gran marcha hacia adelante en materia económica, y cuando Taiwán lo hizo en los años 70, el campesino dominicano no se había puesto zapatos. Eso era así. Solamente un calzapollo para ir al Padre Villini, único hospital de referencia para toda la zona rural de la República. Si no tenía buena cachaza, la puntilla lo penetraban. Bueno, y los gobiernos planteaban con préstamos internacionales el programa de letrinización. Eso era lo que teníamos en el 70. Entonces, ¿cuál era la situación que nosotros planteábamos en ese tiempo? Peña Gómez decía, no, aquí el compañero Billy Brandt, el padre de la democracia del mundo de hoy, el compañero Bernardo de tal, ese era el criterio. Peña Gómez creía que esos modelos podían ser adaptados a la República Dominicana. Era lo que los marxistas finalmente llamaban, y déjenme terminar este tema, y Mozart lo conoce esa teoría, la Cuarta Internacional es un desprendimiento del leninismo puro, y es lo que se conoce hoy en Europa como los socialdemócratas. Entonces nosotros lo consideramos traidores también. ¿Qué? Los belgas, los Billy Brandt, son traidores que salieron de la Cuarta Internacional. ¿No es así? Entonces, era loco que estábamos. Loco, todo el mundo estaba loco. Nosotros, estos son nuestros amigos, Fidel Castro, Van Pandán, Chou Enlai, o sea, todo lo que fuera socialismo. Pero los chinos saben. Hubo un momento que tú eras seguidor del líder ese albanés que quería acabar de Enver Hoxha. Que no había en Albania ni iglesia,
y las iglesias se convirtieron en museo y escuela, nada. Sí, así sí, era, así fue. libre de todo, socialismo puro. Cuando se fue Italia tuvo que poner un cordón marítimo, porque hasta nadando se iban de Albania. Sigue siendo hoy la nación más pobre de Europa. De Europa, sí. Entonces, ahora que estamos avanzando, que tenemos 7% el año pasado, eso, vamos a dañar esto. Vamos a tener un liderazgo atrasado. Pedro, ¿cuál es la desgracia de la República Dominicana? Busquen y no lo digan aquí, por favor, Pedro. ¿Cuántos líderes tiene la República Dominicana que tú digas, mira, en vos confío? No importa, del PRM, del PLD, de la izquierda, de incluso de los grandes empresarios. Difícil. Entonces tú dices, sí, el destino dominicano está en fulano, en Pereceo, en Sutaneo. Tú vas a ver que va a contar con los dedos de una mano y te va a sobrar la mitad y medio de los dedos de una mano. Entonces nosotros tenemos un problema en este país de cómo damos el gran salto hacia adelante. Grave, así Sí es. es. Vámonos a un cambio. Mira, pues, yo quisiera anunciar previamente a nuestro invitado de hoy, el ingeniero electromecánico Antonio Almonte, catedrático, el director de la Comisión de Energía del PRM. Está fuerte. Ese señor con una autoridad enorme nos puede analizar lo que importa Punta Catalina en este momento para la República Dominicana. Muy bien. Pues cómo no, vamos a reiterarlo, el ingeniero Antonio Almonte. Siempre ha venido con nosotros, hace mucho que no viene, pero cuando estábamos en el infierno él venía. Él llegó a ir con nosotros. El director de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno. Nos vemos en un momento, señores. Como hoy es viernes social y nosotros los valoramos, les tenemos las noticias internacionales y la sección de espectáculo. Así que no se muevan porque en breve venimos con Diario Espectáculo. Ahora, de inmediato pasamos a las noticias internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró este jueves para un segundo mandato de 6 años, desafiando a Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional, que amenazan con aumentar la presión contra su gobierno por considerarlo ilegítimo. Juro a nombre del pueblo de Venezuela, lo juro por mi vida, dijo Maduro, quien recibió la banda presidencial del jefe del Tribunal Supremo de Justicia, en un acto al que no asistió ningún representante de la Unión Europea ni de la mayor parte de América. La Unión Europea, Estados Unidos y el Grupo de Lima de 14 países desconocieron la reelección de Maduro en los comicios del pasado 20 de mayo, adelantados por la oficialista Asamblea Constituyente y boicoteados por la oposición, que los consideró un fraude. Cientos de trabajadores protagonizaron el cuarto día consecutivo de protestas y choques con los cuerpos de seguridad en Bangladesh para exigir subidas de salarios para los empleados del sector textil, la principal fuente de ingresos del país. Las protestas registradas en varias fábricas textiles de Dhaka tuvieron algunos focos violentos y causaron el cierre de las calles en distintas áreas de la ciudad, antes de ser disueltas por la policía, informaron las autoridades. Los manifestantes aseguran que han decidido salir a las calles para exigir que se pague la subida de salario que se prometió a los trabajadores textiles. Los trabajadores de los sindicatos consideran la nueva estructura salarial como inhumana y engañosa y demandan un salario mensual mínimo de $190. Tragedia en las montañas austriacas. Un adolescente perdió la vida, víctima de una avalancha en la estación tirolesa de Sant Antón. El joven germano australiano se encontraba con su hermano y sus padres lejos de las pistas y quedó atrapado en una zona muy inclinada. Efectuó una llamada para que los servicios de rescate acudieran en su ayuda, pero no pudieron llegar a tiempo. Sepultado poco después por una gran cantidad de nieve, encontraron su cuerpo sin vida tras 20 minutos de ardua tarea. No muy lejos de allí, en Waldkohel, 6 estudiantes alemanes también quedaron atrapados, algunos parcialmente enterrados bajo la nieve en un suceso tras el que, afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas mortales. El hecho de que el accidente se produjera en una de las pistas que forma parte de la estación de esquí preocupa a las autoridades. La situación en la zona es peligrosa, en gran medida por la caída de árboles. Hay mucha nieve acumulada en las montañas y varias de las carreteras de la zona norte de los Alpes austriacos, cerca de la frontera con Alemania, han quedado cerradas para evitar problemas.
Para Diario de Cuatro, las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de Cuatro.